y vamos a revisar la cromatografía en capa fina, ¿ya? Que es un cilindro. Entonces, utilizamos en primera instancia una cromatoplaca. Ya, ahora sí. Ahora sí. Dos personas, 32, 32. Si no logran divisar algo, por favor, al tiempo me van indicando, ¿ya? Entonces, estamos con el ejercicio 1. En una cromatografía en capa fina, nos fijamos especialmente en el resultado final, que es la cromatoplaca. Entonces, una cromatoplaca es el resultado de haber trabajado con la fase móvil y la fase estacionaria, pero además haber incluido una muestra, que es una mezcla, y también en algún patrón que puede tener desde 1 a más moléculas. Entonces, lo que se estila es realizar la siembra y marcar los puntos donde hubiéramos colocado la muestra respectiva. Tomamos 3, que va a ser la muestra 1, el patrón y la muestra 2. Una vez que se realiza la corrida, por efecto de la fase móvil, pasamos a una etapa de revelado. Puede ser con medios físicos o químicos y obtenemos los siguientes resultados. La pregunta, inciso A. Las muestras contienen alguno de los análitos patrón. Para la respuesta nos fijamos en la cromatoplaca, ¿no? Y para resolver nuestro ejercicio tenemos que medir la distancia recorrida hasta la primera reacción y vamos a colocar para M1 la distancia recorrida 1 va a ser igual a 3 centímetros, que sería 3. Para M1, que corresponde a la fracción 2, la distancia recorrida es 7,5 centímetros. Es decir, acá 7,5. Luego,
pasamos al patrón. Del patrón muestra una fracción única que recorre 9,6 centímetros. En cambio, la muestra 2, vamos a colocar en el 2, para su primera fracción, que sería esta, tiene un recorrido de 5 centímetros. Viene 2 para la misma muestra, no hay más, solo es una fracción. No hay más. Entonces, vamos a ver esto, es una segunda fracción. Respondemos a la pregunta. Y para responder a la pregunta, dijimos que en clase tenemos que tomar en cuenta la distancia recorrida por la fase móvil, que sería desde el punto de silva hasta donde llega la fase móvil. Normalmente desde el límite donde marcamos un centímetro, ¿no? Entonces acá es 10 centímetros. Y se plantea aquí. Por lo tanto, hemos indicado que es correcto, es bueno calcular el EREF para que los EREF sean numeraciones con las que vamos a comparar y poder responder esta pregunta tan sencilla. ¿Sí? Entonces, ERF1 para la muestra 1 va a ser igual a 3 dividido entre 10, también 7,5 dividido entre 10. Ese va a ser el ERF. Para el patrón tenemos un recorrido de 9,6 dividido entre 10. ¿De dónde sacamos el 10? Pues el recorrido total de la fase móvil, ¿no? Y el RF 2 para la fracción 1 es igual a 5 dividido entre 10. Por lo tanto, los resultados me indican, por favor, los voluntarios, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería el resultado acá? Hemos indicado que vamos a repasar ejercicios que pudieran entrar al examen. Dale 0,3 doctor. 0,3. El segundo, 0,75. 0,75. El tercero, 0,96. y el último sería 0,5. 0,5. Ya, facilita, ¿verdad? Porque en todos los casos será 10. Entonces la pregunta dice, ¿no? Las muestras 1 y 2 tendrán el analito que contiene el patrón. Y para responder tendría que ser el resultado muy similar a 0,96, el ERF, ¿no? Para el patrón tendría que ser el ERF de 0,96. 0,3 no es igual, 0,55 tampoco y 0,5 menos. Respuesta. ¿Ya? La muestra 1 y 2 no contiene el analito del patrón. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, para responder, estamos indicando que nos tenemos que fijar en el cálculo del ERF. Ustedes dirán, pero ¿para qué dar tanta vuelta si acá claramente no se nota la diferencia en el recorrido correspondiente? Cierto.
Ya sabemos a priori que no estaba. Pero la recomendación es que trabajemos para comparar poder indicarse la identidad y la razón de frente, que sería el derecho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá con este ejercicio? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a... Me imagino que han usado, pero haremos el esfuerzo por ver esto más. Ya. Fíjense acá. Ya. Por favor, me van a indicar si no ven. Este es un sencillo simulador de cromatografía en capa fina, pero para aminoácidos. ¿Ya? Entonces voy a utilizar esta placa y vamos a hacer el ejemplo. Vamos a utilizar patrón de arginina. Y los patrones normalmente se colocan en la parte central. Vamos a usar patrón de glicina. Y triptófano. Bueno, ustedes saben que en la práctica se supone que es otro aplicadorcito. Y vamos a seleccionar una de las muestras que sea la número 2. Vamos a colocar acá. Nada más. ¿Ya? Retiramos. Y en el solvente que corresponda para aminoácidos, vamos a ver si esta muestra número 2 contiene o arginina, o glicina, o triptófano. Entonces, correr. Para correr necesitábamos una fase móvil, colocar la placa, cerrar y que se desarrolle este proceso. Paramos y tenemos acá la marquita por donde ha logrado avanzar la fase móvil y en la parte inferior era la sección de siembra, ¿verdad? Y como no se ve nada, tenemos que revelar y acá nos indica que tenemos que revelar, por ejemplo, lo más recomendado es utilizar mini. Se asperja, se calienta y observamos en el revelador las fracciones correspondientes. Como observarán, el primero era arginina, el segundo era glicina y el último era triptófano. Y esta es la mezcla. Entonces, ¿qué contiene la mezcla? La mezcla contiene, porque tienen la misma distancia de recorrido, el aminoácido arginina, ¿ya? No contiene glicina, pero sí contiene triptófano, la mezcla. Además de otro aminoácido que no hemos podido detectar, porque no tenemos con qué comparar. Y bueno, en eso consiste esta mini simulador de cromatografía en capa fina. O también podemos hacer de lípidos de la misma manera, ¿ya? Frías gliceroles, ácidos grasos libres, ¿no? Sembrar y correr de la misma manera. ¿Ya? Bueno, eso para recordar un poco de lo que habíamos hecho en el laboratorio. Ahora continuaremos con el ejercicio.
Una siguiente aplicación de la cromatografía, de las separaciones cromatográficas, es la cromatografía en columna, ¿no? La separación de cromatografía. Tienen que ir recordando qué significaba la palabra cromatografía. En este caso en columna. La otra es una columna, una cromatografía plana. ¿Ya? En esta cromatografía se usa una columna, por eso se denomina así, en la que señalamos la fase estacionaria y aprovechamos de utilizar una fase móvil que recorre todo el sistema y mientras recorre todo el sistema la fase móvil, aprovechamos de sembrar una cantidad de mezcla, es una mezcla normalmente, y esperábamos que esto se separe en fracciones y pueda representarse en un cromatograma. ¿No? Entonces, el ejercicio que acá hacemos es siempre guiándonos por algún peso molecular, patrón de una proteína, por ejemplo, alcanzar a conocer el número de fracciones de estas moléculas, pero además conocer el peso molecular de estas proteínas, ¿no? Siempre y cuando hubiéramos hecho un tratamiento a la muestra, a la mezcla, de tal modo que nuestro objetivo se cumpla, que es en este caso separar esa mezcla. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando nosotros ejercitamos esta separación, regularmente trabajamos con un patrón de pesos moleculares. Esa es una salida. La otra salida es simplemente separar y para eso utilizamos una molécula de peso molecular conocido. Solo esta puede usar 1, 2, 3, 4 pesos moleculares. Y el resultado, que debe interpretarse como ejercicio, se denomina cromatograma. ¿No? Y la señal que encontramos en la variable dependiente es la absorbancia. Y acá puede ser el tiempo de retención o los volúmenes de retención. Y al obtener un cromatograma, tenemos que interpretar indicando si estamos separando por tamaño molecular, este tiene que contar con un peso molecular elevado y esta molécula que sale al final, su peso molecular es más pequeño. Y esta mezcla de proteínas tiene 1 y 2 fracciones. Entonces habremos cumplido este objetivo y este objetivo, ¿no? El de conocer los pesos moleculares. Y eso es lo que vamos a ahora ejercitar. En este simulador que tal vez conocen. ¿Dónde estamos? ¿Era acá? No me acuerdo. No, tiene que ser acá. Aquí está. ¿Ya? Entonces, en este esquema que tenemos en pantalla, vamos a ejercitar la separación visual de la cromatografía, utilizando una cromatografía en columna. ¿Ya? Entonces, en esta lista tenemos la serie de fases estacionarias.
que normalmente tienen estos números junto al nombre comercial para indicar qué pesos moleculares van a contener dentro de sus poros que nos ayudan a separar. Y en la parte inferior, en cambio, tenemos fases estacionarias que nos ayudan a separar por intercambio iónico. Esto para separación utilizando el concepto del tamaño molecular. Entonces usa cefactril 200, es decir, que tiene partículas en las cuales van a ingresar pesos moleculares grandes. Y de esta columna vamos a seleccionar esos pesos moleculares. Por ejemplo, la ribonucleasa 13.700. Vamos a escoger la guanidina de huevo, 43.000 de peso molecular, y un peso molecular grande, a ver cuántos palabras, de 297.000. Listo. Si sistema de separación funciona, 297.000 la molécula más grande, y no tendría que entrar a cefactril 200 porque su máxima capacidad es 200 gramos, no, digo, sí, 200 kilogramos. Ya. Bueno, entonces una vez que ya tengo seleccionado mis patrones, nosotros escogemos la solución como fase móvil que deseamos utilizar para separar. En este caso puede ser glicina, clorhídrico, pH 3, significaría que estoy separando en un pH ácido, ¿ya? O puedo buscar uno intermedio, como el tampón triste, pH 7. Bueno, entonces, eso sería, ¿ya? Vamos a coger primero los patrones. Cargar, comenzar la separación. Entonces, cada reacción que se va viviendo, que ustedes también han practicado, debe ir viendo detectándose, en este caso usando un detector acomodado en la parte inferior. Y una vez que concluye la separación, detenemos. Ya. Pues la separación propiamente dicha ocurre en la columna y por acá tenemos el detector. Ustedes han usado el espectro fotónico. Y en la parte inferior tenemos el patrón de pesos moleculares representado en el cromatograma, la señal a 280 nanómetros para proteínas y el volumen de erupción, ¿no? Hemos logrado alcanzar un poquito más de 25 meses para el todo, pero sabemos también que estamos aproximadamente en 2.5 para la erupción de la primera molécula, la segunda hasta más o menos 14 ml y en sus 21 ml aproximadamente la emisión de la última molécula. Si la separación era por tamaño, sale primero la molécula más grande, que es la glutamato deshidrogenasa. Pero además no ingresa dentro de las partículas de fase estacionaria cefactril 200, sino está excluida. Las que sí entran son aquellos pesos moleculares que están por debajo de 200, como 113.700 y 43.000, que serían estos. ¿Ya? Bueno, ese es el patrón. Ahora lo que vamos a escoger es una muestra problema 2. La muestra problema 2, en el mismo campo, mismas condiciones. Ahí es posible. Es igual, no sé qué me equivoco.
intertenemos. Entonces, por el volumen de ilusión, ¿no? Este tiene más o menos 6 ml, el segundo sería unos 12 ml y el tercero 21 ml. La única molécula que en test molecular se aproxima a los patrones que debemos recorrer es la última, ¿verdad? Que además está incluida, significa que es una molécula de pequeño peso molecular contenida en el patrón. En resumen, esta separación nos permite acercarnos a determinar cuántas fracciones tenemos, pero además tener un aproximado de los pesos moleculares siempre y cuando trabajemos con patrones para establecer separación. También la información de que tenemos distintas fases estacionarias y fases móviles que van a condicionar una separación, una buena separación. ¿Ya? Bueno, vámonos ahora al otro lado. Detener y vamos a la pizarra. Bueno, entonces de eso se trata la cromatografía en columna. Lograr la separación. Esa es la condición. Todo, como las esferitas que hacen a la fase estacionaria, son espacios donde pretendemos que ingresen las moléculas pequeñas y las moléculas grandes apenas se quedan en los bordes y eluyen por los costados. Entonces, aquella molécula que no ha logrado ingresar a los poros de esta fase estacionaria se denomina molécula excluida, ¿ya? La que no ingresa. Y normalmente indica al punto máximo de ese pico cuál es el volumen para esa fracción de exclusión. En cambio, aquellas que tienen que ingresar al interior, pues no, se denominarán proteínas o fracciones incluidas. ¿Listo? Bueno, continuaremos. Hemos quedado de hacer un resumen rápido de lo que va a ingresar al examen, ¿no? Y vamos a pasar también una clase donde podamos hacer un resumen de todos los temas que van a entrar al examen final. Bueno, entonces, esto corresponde a la separación por técnicas analíticas cromatográficas, ¿no? Donde también están los ejercicios que habíamos repasado, por ejemplo, por HPLC y cromatografía de gases. Otra separación que se trabaja especialmente para proteínas, lípidos y ácidos nucleicos es por la técnica de electroforesis. A diferencia de esta técnica, acá usamos un campo eléctrico para lograr la separación de una mezcla. Les dije, ¿no? Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, en este caso proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, las electroforesis que les va a tocar trabajar y tienen que comprenderlo desde su fundamento, es la electroforesis horizontal, la que han practicado,
veremos ahora. La electroforesis horizontal para proteínas de suero sanguíneo y también se puede hacer para lípidos. ¿Ya? Y también para DNA. Para lípidos y proteínas se usa una fase de soporte que es normalmente ahora la nitrocelulosa. Y también si accedemos el acetato de celulosa. En cambio, para separar DNA usamos agarrosa. Ya. Y en la electroforesis vertical usamos el gel de poliacrilamida. Ya. Eso se usa. Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio. Visual más que todo para que quede en su retina. Para detener y vamos a volver allí a esta casita. Salimos y nos vamos a ir a la separación de proteínas células. Esto han hecho, no teníamos un buen material inicialmente, luego hemos conseguido el material. Esta es la famosa electroforesis de proteínas en acetato de celulosa o también se puede trabajar en nitrocelulosa. Entonces te dice en este simulador qué color quieres el resultado, qué color quieres que sea el resultado de tu electroforegrama obtenido en el densitómetro. Entonces vamos a colocar este color, ¿ya? Pero además nos dice con qué color deseas tener una vez que se separe. Nosotros hemos usado el rojo punzo, ¿ya? ¿Qué perfil deseas observar en el simulador? Suero sanguíneo normal y los datos, ¿no? Corresponde a este electroforegrama. Dijimos, esta es la albúmina, ¿ya? Que sería esta. Las alfa-1 alfa 2 globulinas, beta y gamma globulinas, que sería todo esto. Si se coloca en un densitómetro, se va a observar revelado así. No tenemos, pero ustedes lo que han hecho es cortar estas fracciones y disolverlas con hidróxido de sodio y leer en el equipo y en su lugar de curvitas dejarlo simplemente barrita, ¿no? Bueno, entonces esa es la cantidad es el electroforegrama que se obtiene. Ahora lo que vamos a hacer es volver a correr, ¿ya? Con el mismo rojo punzor y vamos a superponer las curvas. Y en su lugar vamos a elegir ahora cómo es el perfil de proteínas de alguien que cursa una cirrosis hepática. Ya está. Perdón. Ya, ¿qué significa esto? En verde estamos observando el perfil electroforético de una cirrosis hepática donde inicia con el incremento de las gamma globulinas comparado con el suelo normal, esto va incrementando, ¿ya? Y podemos también colocar otro perfil, por ejemplo con celeste, lo escogemos el síndrome nefrótico, donde claramente se observa que disminuye la cantidad de albúmina,
pero incrementa las alfa-2 globulinas, como se observa en la distribución porcentual de ellas, suponiendo que tenemos 7 gramos por 100 de proteína. Ustedes saben que hay 8, 7 aproximadamente gramos por ciento de proteínas totales en el suero sanguíneo. Expresado en gramos por litro sería 70. Y la distribución de cada una de estas fracciones parciales corresponde a esta columna blanca, ¿ya? Donde claramente para un problema de cirrosis hepática o del síndrome nefrótico, en este caso en especial, se nota que una de las fracciones va incrementando. Entonces la idea es que cuando ustedes vayan a dar el examen se les da un ejemplo y ustedes indican qué es lo que supuestamente debería variar y cómo se realiza la comparación de los por gramo. Además de separar y teñir con rojo punzón, también se puede utilizar otros colorantes como el negroamil, ¿ya? Y vamos a escoger otro problema, la anemia ferropénica, y cómo se va a observar la placa revelada es ligeramente azul, aunque el nombre de la función es el negroamil. Ya. Es para este tipo de separaciones sobre acetato de células. ¿Ya? Bueno, para repasar un poquito en qué consistía la separación, repetimos el electrocardiograma, después de colocar el suero sanguíneo, separar poniendo esta placa al campo eléctrico y por efecto del campo eléctrico se separan cada una de estas fracciones de acuerdo a la carga neta total positiva o negativa que tenemos por moléculas. Pero para poderlo cuantificar necesitamos hacer una densitometría que nos muestre este gráfico que representa el electrocardiograma sobre la base de la cantidad de proteínas totales como dato que necesitamos conocer. Y cada una de las fracciones que se contabilice por delta de 3 nos va a permitir encontrar la distribución porcentual de cada una de esas proteínas. Ya. Listo. Entonces ahora retornamos y nos vamos a la al siguiente ejercicio. Estoy mal. Ahora vamos a ver. Okay. ¿Ya? Entonces, otra técnica para trabajar electroforesis es la electroforesis sensor de poliacrilamida, que consiste en separar una mezcla de proteínas y conocer su peso molecular y el número de fracciones de la mezcla completa. Pero también la separación en gel de poliacrilamida nos permite hacer el seguimiento a la purificación de proteínas. Entonces acá nos vamos a ir al lado derecho de la página y vamos a escoger condiciones de trabajo. ¿Ya? La velocidad de la separación en este dibujito va a ser medio. Vamos a escoger un problema de mezcla, que es el número 6, y vamos a utilizar el gel con menor concentración, de 7.5%. Como patrones vamos a usar la ovoalbumina, que ya saben que tiene un peso molecular de 43.000, la anhidasa carbónica, que tiene un peso molecular bajito, y la hemoglobina. Ya, esos tres, nada más. Podemos aplicar diferentes voltajes, por ejemplo, podemos aplicar 50 voltios, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es, una vez que ya está todo listo, pondrá nuestra muestra, ¿ya? Y digo el patrón, y ahora tendremos la muestra propiamente. Una vez que ya está listo todo, graficamos, el campo eléctrico del lado negativo hacia el lado positivo,
y normalmente se deja correr hasta cierto límite, no hasta el final, porque si no se sale al tampón nuestra muestra. Y esa sería la separación. Este era el patrón. El patrón tiene 1, 2, 3, 4 moléculas. La molécula en amarillo, que sería la albumina, la que tiene mayor peso molecular, y continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir reconociendo, ¿no? Estaban reconociendo la ovoalbúmina, el color fucsia es la mioglobina, el moradito, ¿dónde está el moradito? El amarillo, el fucsia, el plonito es la anhidrasa carbónica, y listo, que tengo 4, solo me capto. Ah, es el frente, el azul de gonofenol. Ya, ahora sí está bueno. Y mi muestra solo tiene una proteína muy importante, ¿verdad? Bueno, ahora voy a observar un gráfico. Es decir, lo que vamos a empezar, medir las distancias del recorrido de esas fracciones patrón, colocando en la variable independiente la movilidad, la migración en centímetros, y en la variable dependiente el peso molecular. En este caso es el logaritmo del peso molecular, para que no salga puro. Y con estos datos obtenemos la ecuación de la recta, la pendiente, la ordenada en el origen, esperando que R sea perfectamente igual a 1. En el que interpolamos la fracción que corresponde a la proteína patrón, ¿no? Asimismo, este simulador, para repasar un poco, nos dice que la proteína mioglobina estaba abreviada de esta manera, tiene este peso molecular de 10,183, ¿ya? Y eso corresponde al logaritmo del peso molecular de 420. ¿Listo? Eso para para este tipo de separación, para que sea más dinámico y lo vayan recordando. Podemos hacer la misma separación, es decir, escoger albúmina, inalbúmina, y que nos escogimos anhidrasa carbónica. Pero en lugar de preparar un gel laxo con poros bastante grandecitos, vamos a usar el 12%, muy concentrado, ¿no? Entonces, vamos a usar unos 50 voltios y ahora añadimos el patrón y añadimos la separación, y el frente siempre nos marca el azul del gonofenol, como nos hemos mandado en las fotitos. Bueno. Continúa. He parado mucho antes. Debería haber empezado que tenía esta parte. A diferencia de la anterior colida, que tenía un fiel del 7,5%, con este 12% la migración es más lenta, porque los poros, la malla es más estrecha, ¿no? Y la separación es diferente, es más, en las condiciones que hemos parado, esto no favorece la separación entre la ovoalbúmina y la anhidrasa carbónica, ¿no? No lo separa completamente. Como resultado, vamos a indicar que la selección del porcentaje de actilamida y desacrilamida depende exclusivamente del margen de pesos moleculares que probablemente tengas en tus muestras para poder seleccionar la que más conviene.
Eso sería en cuanto a este mini ejemplo de separación de poliacinamida. Podemos volver a hacer, pero utilizando 200 voltios, ¿ya? Añadimos el patrón, añadimos la muestra y separamos. Ya, hasta ahí. ¿Ya? Similar a cuando habíamos utilizado 50 voltios, la diferencia es la velocidad con que migra, que van separando esta mezcla de potencia. Lo malo va a ser en la práctica cuando esto provoca el famoso efecto sonrisa, ¿ya? Se arrastra de tal manera que no nos deja ver una banda completamente separada. Bueno, ya está. Es el despacito de tener y vamos a la pantalla. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues durmieron. Hola. Jasmine. Ibe. Raquel. Ya. En vista de que están muy calladitos, lo vamos a cortar acá, ¿ya? Sé que están una buena cantidad. Dígame, Alison. Buenas noches, doctora. Tenía una pregunta respecto a la nota de recuperatorio. Tal vez no he escuchado bien o no me he informado, pero quisiera saber si esa nota de recuperatorio va a la nota más baja de los parciales o solo a la nota del tercer parcial. Hemos quedado en hablar de que el recuperatorio es para mejorar la nota del tercer parcial. Así, muy clarito. Ah, ya, está bien. Gracias, doctora. Sí, mañana ya lo van a tener también publicado y ustedes sacan sus propias conclusiones. Gracias, doctora. Está bien. Ya, ¿alguna pregunta más? Doctora, tal vez nos podría enviar el link del simulador para usarlo también. Ah, claro, pueden jugar, es muy divertido. El tío modelo. Copiar. Sí, voy a sacar el link de acá. Y se los coloco, perdón, en el chat. Ahí está. A ver, prueben de ingresar. Sí, doctora, se puede ingresar. ¿Cierto? Doctora, una petición más. ¿Será posible que nos pueda mandar las guías de los laboratorios, ya que no todas se encuentran disponibles en la librería, en la fotocopiadora, perdón? Sí, hoy quedamos que sí. Se los vamos a pasar hasta mañana, Maxi. Muchas gracias, doctora. Ya. Entonces, por ahora quedamos acá. Y ven por necesario volver a aumentar algunos ejercicios, porque tengo que tomar algunos ejercicios. Tal vez podemos pasar la misma clase virtual el lunes en la noche, una horita con puro número. Ustedes me indican, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos, porque miren qué rápido pasa la hora y es prácticamente una hora, falta 5 minutos para que sea la hora. Bueno, muy buenas noches, descansen y vayan estudiando. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.